Listo, gracias. Entonces, voy en estos minutos a compartir la experiencia Optimizando sin derivar, que es una experiencia de estudio de clases en la formación de profesores de matemáticas. De aposta, he puesto esta imagen que está aquí borrosa, muy seguramente ustedes no ven lo que dice, y lo hago un poco para darnos cuenta que muchas veces, así nosotros tengamos todos nuestros sentidos, nos es difícil comunicarnos con los demás. En particular, algunas de las cosas que hacemos últimamente tratan de incluir personas que tienen diferentes compromisos auditivos. Tratamos de llevar nuestra matemática a niños sordos. Entonces, en ese sentido, comunicarse con una persona sorda es lo que sucede muchas veces en nuestra aula cuando nosotros pretendemos hablar en un lenguaje que los estudiantes no entienden, o utilizamos un lenguaje muy técnico, o no hacemos ese paso del lenguaje elemental al lenguaje matemático, y entonces nuestros estudiantes están hablando en un idioma totalmente diferente al de nosotros. En este caso, nosotros queremos presentar resultados de un estudio de clases que fue realizado en el grado noveno de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Elías Huila, y cuyo objetivo consistió en que los estudiantes modelaran una situación de variación y cambio de un rectángulo, teniendo como base un problema del entorno. Este proyecto se desarrolla en el semillero de investigación, y como coautoras del trabajo aparecen mis estudiantes ya licenciadas, Vanessa Tovar y Janet Tovar Castro. ¿Por qué y para qué estudiar las clases de matemáticas? Cuando nosotros estamos estudiando los conocimientos matemáticos que estudiamos en la carrera, los marcos teóricos propios de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática van por un lado. En la universidad trabajamos esto, pero afuera hay unas exigencias curriculares y unos problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de los objetos matemáticos que van como por otro lado. Y finalmente está el ejercicio profesional docente, que es donde uno diría estas cosas se conjugan y que resulta definitivo que tenemos que estructurarlos. Entonces, estos conocimientos deben estar totalmente articulados. Para eso estudiamos las clases de matemáticas. Las clases de matemáticas o el método de estudio de clases es un método japonés que para unos es un método de investigación, una metodología también de investigación, y que busca que los profesores aprendamos a hacer de las clases nuestros objetos de investigación. En ese sentido, planificar es una de las dificultades más grandes que encuentra un profesor de matemáticas, sobre todo en el primer momento. Entonces, para aprender a orientar el curso de la acción pedagógica, es importante que futuros profesores, en este caso, se hagan preguntas sobre, por ejemplo, qué es lo que yo quiero que los estudiantes sepan, qué es lo que ellos deben saber hacer, en qué errores ellos podrían caer y cuáles son las dificultades que originan esos errores. También es importante saber cómo vamos a hacer, o sea, los aspectos metodológicos, qué actividades son pertinentes, qué organización de aula es adecuada. Y además, pues en el estudio de clase hay una parte muy importante que es la formulación de la clase, o para otros el diseño de tareas. En este momento entran a jugar las prácticas de enseñar y hacer matemáticas. Aquí entonces ustedes ven en una primera reunión, estamos aquí con los estudiantes del semillero en la institución educativa María Auxiliadora de Elías Huila. Nosotros en la universidad, en primer lugar, estamos pues en nuestras clases comunes y corrientes, pero luego acordamos con una institución, con ellos armamos el grupo de estudio de clase, y en la primera reunión los estudiantes, futuros profesores, comparten con los profesores la forma de comprender y aprender a usar y a elaborar instrumentos de práctica. ¿Cuáles son los instrumentos de práctica? Los guiones de clase, los ejercicios
y problemas matemáticos que debe resolver el profesor y todas estas cosas que tienen que ver directamente con la práctica matemática. También entonces, por ejemplo, en este caso, pues como nuestro problema es un problema de modelar un proceso de variación, entonces es importante que en algunos de los documentos que nosotros encontramos, si ustedes observan el cuadro, que pues por el tiempo no me voy a detener a explicar, la modelación de procesos, ¿sí?, de variación, viene a encontrar por acá, digamos que en curva lógica, lo que más directo encuentra es la razón de cambio y aquí la derivada. No hay, por ejemplo, aquí vemos el dominio matemático, las ciencias, vemos lo cotidiano, pero generalmente en clase los profesores no hacemos como uso o referencia a esta cuestión cotidiana. Y en especial el énfasis que nosotros hicimos a los aspectos métricos. Del análisis matemático, cuando estamos en el estudio de clases, nosotros nos hacemos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibles estrategias que los estudiantes van a utilizar? ¿Por qué aplican esas estrategias? ¿Cuáles ponen en juego los saberes adquiridos? También se busca incluir ideas originales, ideas plausibles. También nos preguntamos, por ejemplo, por los posibles errores de cálculo que ellos puedan tener, los errores de representación, y nos preguntamos por obstáculos epistemológicos, que son saberes limitados, que obstaculizan la adquisición de los conceptos nuevos. En este sentido, el diálogo con los profesores es muy importante porque los profesores que ya tienen experiencia nos ayudan a que los nuevos profesores conozcan los cursos, entiendan la dinámica de los chicos. También, por ejemplo, hay una parte y es que nosotros como profesores muchas veces tenemos la idea de que los estudiantes van solamente a escuchar lo que nosotros queremos decir, y mover a los estudiantes en estos problemas de pensamiento variacional es bastante complicado. Yo quiero comentar que el solo hecho de que los estudiantes tomen una cuerda y empiecen con esa cuerda, digamos, la cierren, armar rectángulos y tratar de ver cuál de esos rectángulos tiene mayor área o menor área, o cómo es esta situación de variación, es algo que es bastante complicado. Inclusive cuando uno con los estudiantes, los profesores en formación, hace este análisis a priori previo pues al estudio de clase, frente a un problema de optimización, ellos recurren a las estrategias del cálculo diferencial, pero realmente así ellos en la vida diaria utilicen términos que tienen que ver con la optimización, es como bastante difícil que ellos esto lo pasen a un lenguaje matemático. Y más si nosotros ponemos a ver que ellos son profesores, que ellos van a tener que llevar un saber a los estudiantes, es muy importante y muy de cuidado en la formación y también cuando nosotros hacemos nuestras sesiones de capacitación, que entre nosotros aprendamos a discutir, a ver dónde están las cosas, a decir, yo tengo aquí resaltadas en azul, a registrar, a argumentar, a validar y a generalizar. No solamente, digamos, como enseñar el concepto, sino dejar que los estudiantes piensen y sobre todo escucharlos. Entonces, en ese sentido, cuando se propone el problema, hay que observar a los alumnos trabajando en los puestos, hacerles devoluciones, y también es una tarea bastante complicada para el profesor en formación, porque nosotros vamos como con esa idea, inclusive de los cursos que tomamos en la universidad, que esto está bien o está mal, pero de pronto no sabemos cómo hacerle preguntas a los estudiantes que hagan que ellos como que aflojen las ideas, como por ejemplo, ¿podrías dibujar tu solución? ¿Qué pasa si usas aquí esta variable? ¿Será que funciona? ¿Será que si aumentas ese valor, qué pasa? Si disminuyes en la medida de este lado, ¿qué pasa? Podríamos encontrar un patrón que en el pensamiento algebraico, esta parte de encontrar patrones y regularidades también es algo que, aunque aquí no he destacado porque pues no es del tema, es algo bastante difícil para los estudiantes. Ya llegar al proceso algebraico que indica o que nos lleva o que conlleva la modelación,
también es algo de bastante cuidado. En ese sentido, también entonces es importante que los estudiantes, además de cómo hacer esa conceptualización, aprendan a evaluar y a recoger evidencias de lo que hacen los estudiantes. Entonces los estudiantes, por ejemplo, presentan sus estrategias, el profesor debe estar preparado para comprenderlas, presenta sus soluciones, se discute el valor matemático, la eficiencia, la simplicidad, la claridad, etcétera. Y ya para cerrar la clase, pues se hace una síntesis de lo aprendido, una institucionalización. Por ejemplo, en el caso que nos trae, aunque yo en la presentación pues dejo, digamos, con todos los detalles aquí por premura de tiempo, al final, digamos, los estudiantes resuelven el problema, ellos presentan sus ideas y en el tablero se colocan las diferentes opciones de solución que ellos presentaron. Es importante también que ellos en el proceso de aprendizaje se den cuenta cuáles soluciones, entre comillas, digamos, están bien, cuáles están mal, cuáles se acercan a la realidad del problema. Entonces, en los procesos de variación y cambio también, estas situaciones, problemas nos pueden ayudar para nosotros explorar, sistematizar y generalizar, que son como tres aspectos bien importantes en esta comprensión y que nos pueden ayudar también a poder a comunicar desde diferentes maneras. Nosotros, por ejemplo, del marco teórico que usamos, nos interesan, por ejemplo, los diferentes modos de pensar que tienen los estudiantes y las diferentes formas de expresar este contenido matemático. Entonces, hay un lenguaje natural que es importante dejar que los estudiantes lo usen y fomentar o ayudar a que ellos vayan pasando al lenguaje matemático a través, por ejemplo, de las gráficas, de la interpretación de las gráficas, del uso de iconos y posteriormente pues el uso de símbolos que van pues evolucionando hasta volverse símbolos algebraicos, después hablar de variable, ecuaciones en ecuaciones y finalmente pues de funciones. En los derechos básicos de aprendizaje quise como llamar la atención sobre esto porque digamos que en el TBRO 6 de grado séptimo está esta situación acerca de optimización de área. Perdón, dice, manipula las longitudes de un par de lados paralelos de un rectángulo con el uso de un software de geometría dinámica. Establece el factor de escala para relacionar las longitudes de los lados, los perímetros y las áreas de los dos rectángulos y determina que indica el registro gráfico en correspondencia con la longitud de los lados con las áreas de los rectángulos. Entonces, a veces, aunque aquí digamos que el DBA nos pide o nos indica que nosotros utilicemos un software de geometría dinámica, antes de eso es muy importante que los estudiantes hagan como el problema de papel y lápiz. Digamos que si tenemos un rectángulo, ¿cuáles son las variables en un rectángulo? ¿Cuáles son los aspectos que podemos medir en un rectángulo? Entonces están las dimensiones de los lados, está el área, está ver cómo se genera esa dependencia entre la medida de los lados y la medida del área, como si por ejemplo uno de los lados va disminuyendo, entonces de pronto el otro va aumentando si el perímetro es constante, y cómo pasa otra cosa totalmente diferente si lo que es constante es el área y varía es el perímetro. Entonces, llegar con lápiz y papel a estas soluciones antes de pasar a usar el software, que entre otras cosas en estos días también llamó la atención por las dificultades que presentamos en hacer la mediación tecnológica. También entonces los estudiantes a través del estudio de clase aprenden la resolución de problemas tanto disciplinares como didácticos y también prácticos. Los problemas disciplinares son los que se refieren a la construcción de conceptos, los didácticos, bueno, estas son definiciones bastante, digamos, como recortadas, se refieren a la comprensión de procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la disciplina, y los prácticos aprender a interpretar las producciones de los estudiantes que demanden una reflexión sobre la práctica. La resolución de problemas
También nos indica o nos lleva a elaborar instrumentos técnicos, como por ejemplo qué material es adecuado para realizar la mediación, el software que ya pues había dicho algo, e instrumentos conceptuales que generalmente los buscamos en las construcciones teóricas que se generan de las investigaciones en didáctica de la matemática. Finalmente está esta parte que también pues es aprender a utilizar el conocimiento, que es la que precisamente nos permite a nosotros como profesores pasar de ser resolutores de los problemas que plantean otros a plantear nosotros nuestros mismos problemas o llevar a los estudiantes a la formulación de preguntas. Entonces, en síntesis, pues el estudio de clases, en la parte como nosotros lo hacemos, primero, pues lleva la elaboración de una multitarea, que es un instrumento donde los estudiantes de su saber, digamos, práctico, elaboran la planificación de una clase, luego una matriz de cambio conceptual, que es donde están las preguntas que les dije por allá al principio, y luego entonces viene todo el trabajo de elaboración del plan de clase, que es donde se da la interacción en los diferentes aspectos con los profesores. Aquí están, digamos, diferentes escenarios de estudio de clase. Aquí vemos, por ejemplo, cuando está la reunión de los profesores, vemos, por ejemplo, esta clase en donde están los estudiantes, está la maestra de aula por allí perdida, ¿cierto? Y están todos los observadores. La ventaja de tener los observadores en la clase es que como todos hemos colaborado en la preparación, podemos acercarnos a los estudiantes y en pequeños grupos escucharlos. Esto nos va a facilitar un mejor conocimiento de los estudiantes, saber cómo han llegado los conceptos a ellos, ¿sí? Y trabajar en lo que tiene que ver con, digamos, la comprensión y esas devoluciones que tenemos que aprender a hacer a los estudiantes. Finalmente, entonces, después de la etapa de elaboración del plan de clase, entre los profesores participantes, el investigador, se hace esta revisión, se aprueba, digamos, la clase. Luego, entonces, que ya la clase está lista, se hace la clase de investigación. Finalmente, entonces, se hace, cuando se termina la clase, se hace una evaluación por los que participaron en ella. Es importante, por ejemplo, que el profesor exprese sus sentimientos, cómo se sintió, cómo comprendió, cómo vio a los estudiantes, y luego escuche las observaciones que tienen los que vieron haciendo la clase. Aquí hay una cosa que es importante porque ellos en el proceso van aprendiendo a hablar de los objetos matemáticos, de la forma como se enseñan, de la forma como se aprenden, y van desarrollando esa capacidad de enseñanza. Luego entonces, en la evaluación de la clase puede suceder de pronto esto que está aquí con el paso 6, que es que alguno de los investigadores diga o de los profesores diga, no, mira, yo mejoraría esto de esta forma. Entonces, se puede pasar a un espacio en donde se prepara una nueva clase, nuevamente con participación de todos, luego se desarrolla, sigue el ciclo y al final, pues cuando esta clase queda, digamos, en condición óptima, se pasa, digamos, a la elaboración de productos, en donde el producto fundamental, pues, es el, la clase pública, digamos, que llamamos a esta clase en general, en la que trabajamos todos. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, yo de aquí para acá, entonces yo tengo, digamos, me había dicho Jonathan que son 20 minutos, ¿verdad? Jonathan. Sí, profe Marta, todavía te quedan 2 minutos. Exacto, entonces en relación con la optimización, yo aunque les dejo aquí la presentación, pero es importante, digamos, de aquí para abajo, que con la optimización nosotros trabajamos unos objetivos que van en términos de esa formación del profesor, en donde a través del estudio de clase ellos desarrollan capacidades, conocimientos y habilidades para identificar, analizar y proponer alternativas de solución a problemas de enseñanza o aprendizaje de la optimización de áreas, utilizando principalmente
la investigación como estrategia pedagógica y el aprendizaje basado en problemas. Y también están estos objetivos de conocimiento didáctico del contenido, en donde lo que se busca con el estudio de clases es generar conocimiento a partir de un estudio de clases que será pues desarrollado por los participantes, en nuestro caso en una institución educativa del departamento del Huila. Y en relación con la formación del profesor también es importante que nosotros aprendamos a implementar estrategias de mediación pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático con el fin de mejorar el conocimiento didáctico del contenido de los participantes. De ahí para allá, entonces, como esta situación queda, entonces yo lo que he hecho es dejar acá los aspectos, voy a pasarlos aquí rapidísimo todos. Entonces, los aspectos que tienen que ver con el marco que utilizamos, con los modos de pensamiento, con las capacidades que se buscan, y finalmente me voy a demorar un minuto, Jonathan, en decir que se logra, por ejemplo, cuando el problema es un problema al que dejamos que los estudiantes se acerquen por ellos mismos, se logran cosas como estas, por ejemplo, chicos que en octavo, en noveno, en sus cursos de álgebra, son capaces de producir argumentos de variación, por ejemplo, que entre menos ancho y más largo, entonces es menos área. O, por ejemplo, que los estudiantes elaboren una tabla y en la tabla vayan llegando exactamente a ese valor, digamos, en este caso, al del área máxima. También entonces para nosotros es importante porque nos damos cuenta cómo esos obstáculos van surgiendo. Entonces, aquí hay una segunda, esta es desde el modo geométrico, donde ellos ya empiezan a buscar, desde el modo aritmético, perdón, donde ellos empiezan a construir argumentos, en donde ellos hablan de, por ejemplo, que el área van haciendo los cálculos, y acá, por ejemplo, se presenta un obstáculo que es muy visible, donde los estudiantes, como para este problema específicamente, el área es 9 por 9, es un cuadrado. Uno lo dice fácilmente, pero a los estudiantes les cuesta mucho trabajo llegar a formalizar el hecho de que un rectángulo puede ser, o todo cuadrado es un rectángulo, precisamente por la forma como nosotros enseñamos algún concepto. Y finalmente, pues los estudiantes también son capaces de elaborar tablas, de construir regularidades, de darse cuenta que el área va variando y de construir esta otra que me parece maravillosa, donde dice que a pesar de que todos los rectángulos tienen el mismo perímetro, nos hemos dado cuenta que el área puede cambiar. Entonces, aquí les dejo, digamos que estamos explorando un modelo, ese modelo en general habla de que con los estudiantes de investigación en educación matemática se busca que ellos comprendan y usen un marco teórico, en este caso el de los modos de pensamiento, que identifiquen algunos obstáculos epistemológicos y didácticos debidos al nivel superior de abstracción de los matemáticos, que diseñen instrumentos de análisis a las producciones de los estudiantes, que comprendan y usen resultados de investigación en didáctica de la matemática, hagan análisis retrospectivos, puedan reinterpretar los fenómenos didácticos y finalmente como producto elaboren y usen secuencias de aprendizaje, póster y ponencia. Entonces, con eso terminé. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias a usted, profe Marta, por compartirnos este gran avance de innovación curricular. En este momento iniciamos la sesión de preguntas. Para ello, vamos a usar el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas y pueden escribir todas las preguntas que tengan para la profesora Marta. Estaremos atentos para responder. Parece que todos se quedaron mudos.
Ay, qué bueno, Marita. Sí, esta aplicación es muy importante. Dice qué buena exposición. Lo vi en el celular. Muchas gracias, todo muy claro. Melinda, muchas gracias a ustedes por escuchar. Isabel, muchísimas gracias por estar ahí pendiente. Gracias a ti por estar pendiente, Isabel. Nos hablas desde Chile. Está Marco Chaco. Muchas gracias. Espero el video y las transparencias. Sí, ya luego estas salen en la página. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Saludos, Hermelinda, también a ti desde México. Gracias. Bueno, yo en relación, Néstor Cantillo dice que si hay estudios que prioricen la resolución en lápiz y papel antes de la manipulación de software. Y entonces hay, digamos, ahorita inclusive esto de hacer matemáticas, varios documentos, ahorita en la mano no tengo alguno, pero si quieres yo dejo mi correo para que puedas escribirme y sí, porque sí hay varios, digamos, espacios o software o inclusive nosotros con los problemas de lápiz y papel, ¿cómo haríamos? Miren, por ejemplo, una situación cotidiana. Este problema de cálculo, que es un problema bastante avanzado, que inclusive cuando empezamos a hacer el estudio de clases, algunos profesores decían que los chicos de noveno no eran capaces de llegar a digamos, como a esta solución. Es muy importante que ustedes, por ejemplo, que tomen la cuerda, por ejemplo, en este caso, 36 centímetros, o bueno, tomen la cuerda, que ellos empiecen a hacer los rectángulos, que empiecen a ver cómo varía el área. Luego entonces que ellos registren en la tabla, haciendo cuentas y demás. Entonces aquí, bueno, hay unos saludos desde Ecuador. Marita dice que ya que cuesta salir de clase normativa es positiva, pero puede hacerse en grupos pequeños y con un solo docente. Sí, Marita, pero cuando nosotros hablamos del estudio de clases, hay varias cuestiones inclusive que tienen que ver ahorita con la evaluación docente, en donde hay una competencia que nosotros como docentes debemos desarrollar y es esa competencia de medir como el impacto de nuestras clases a través de las charlas con nuestros estudiantes. En ese sentido, escuchar, digamos, lo que tiene o lo que tendría que decir, así fuera un solo compañero. Uno podría hacer un estudio de clase, digamos, dos compañeros, yo te observo, tú me observas, planifiquemos la clase entre los dos, hablemos con los estudiantes a ver cómo andando con ellos. Edgar Bacaneme, muchas gracias. Dice que aprendizajes. Se me perdió por aquí, Edgar. Aquí, a ver si te encuentro. Que va rodando el chat. Entonces, dice, ¿qué aprendizaje logran los futuros profesores sobre optimización? ¿Qué aprendizaje logran los futuros profesores sobre el aprendizaje del proceso de aprendizaje de la optimización? ¿Qué aprendizaje logran los futuros profesores sobre la enseñanza de la optimización? Edgar, muchas gracias por la pregunta. Aquí públicamente digo que inclusive ahorita en el marco de la pandemia con el profesor Edgar Guacaneme de la Pedagógica y el profesor Jorge Fiallo de la UIS, estamos tratando de los futuros profesores retomar unos artículos que ellos tienen. Casualmente el profe Edgar tiene uno que elaboró hace unos años con la profesora Patricia Perry para una empresa docente, producto una investigación en donde tiene este problema de optimización. Entre los aprendizajes muchos que primero he logrado yo como formadora, es darme cuenta que aunque los estudiantes muchas veces te recitan las fórmulas, el problema ellos lo saben, que ya que es el cuadrado, pero lograr que los estudiantes tomen esta cuerdita para el caso del problema tuyo de 14 centímetros, que ellos tomen la cuerda, que empiecen a hacer variar, digamos, esas medidas, que empiecen ellos a organizar, claro que creo que estoy aquí confundida con el de la caja, pero bueno, que ellos empiecen a hacer variar, que luego empiecen a registrar
es algo que al principio es complicado, pero que luego cuando ellos lo logran, se dan cuenta de varias cosas muy importantes. Por ejemplo, hay una parte donde se les sugiere que representen gráficamente esa variación, así ellos que piensan. Entonces, ellos hacen unas gráficas que luego cuando las estudian se dan cuenta que lo que ellos han representado allí no es lo que corresponde. Y también me parece muy importante, digamos, entre los aprendizajes que logran los futuros profesores sobre la enseñanza de la optimización, me parece que como aprendizaje más importante es lograr ver cuántas cosas o en cuántos mensajes o en cuántos problemas de la vida cotidiana nosotros nos estamos refiriendo a estas cuestiones de la optimización y cómo, por ejemplo, allí podemos empezar a describir las variables y cómo, por ejemplo, podemos oírnos los unos a los otros y producir información, contenido matemático a partir de ello. Entonces yo creo, Edgar, que estos son como los 3 aprendizajes más grandes. Quiero también agradecerte la pregunta, he logrado contestártela. Dice, es bueno por aquí aprender a papel y lápiz y también involucrar eh, y comprobar con las tecnologías. Sí, señor. David Esteban dice, felicidades, profesora Marta. Le saluda David desde Perú. ¿Cuál es el marco teórico que emplea? Y si tiene algunos artículos o publicaciones de esta línea de investigación. Bueno, para este caso, este problema, utilizamos el marco teórico de los modos de pensamiento de Ana Sierpinska. Hay bastantes publicaciones de ella. Yo personalmente solo tengo una o dos, donde hablo del aprendizaje basado en problemas de didáctica de la matemática y tengo, digamos, el marco utilizado para resolver problemas de función cuadrática, que precisamente son los problemas a los que nos lleva este problema, valga la redundancia. Algunos de ellos los encuentras en algunas ALMES y de los de la profesora Sierpinska también pues los puedes encontrar directamente por internet o ella tiene uno, digamos, los modos de pensamiento, que es un artículo que tiene bastante difusión. También hay la profesora Marcela Parragués de Chile ha escrito bastante, inclusive es ella y su grupo de investigación quienes hicieron una primera variación del marco para atender problemas de cálculo, ya que el marco ese de los modos de pensamiento nace en el seno de los problemas de enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal, ¿sí? Isabel nos pregunta si hay estudios que favorecen la discusión matemática como una estrategia en el aula. Dice, ¿ve usted la discusión académica que se produce en el estudio de clases como un aporte a la formación de profesores? Claro que sí la veo. Y bueno, nosotros digamos que en el marco de nuestro marco metodológico, que es así como usamos el estudio de clase, utilizamos mucho la parte de los japoneses, porque los japoneses, ellos tienen, digamos, todo este marco de la educación en el Japón, tienen también esto que tiene que ver con maestros aprendiendo juntos. Y entonces a mí me parece que en ese sentido, las discusiones que se generan a partir del estudio de clase, si el formador tiene la capacidad para dinamizar las construcciones que se generan en los profesores, por eso es importante el conocimiento matemático puesto en juego, entonces nos pueden llevar, digamos, a unas muy buenas conclusiones, también nos pueden llevar a hacer ese reconocimiento de esos constructos teóricos que se generan en diferentes culturas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de etnomatemática, a veces cuando traemos ese saber popular o este saber cotidiano, lo traemos al aula para estudiarlo, es muy importante esa comparación que se hace con las teorías establecidas y esas conclusiones que se sacan, que se pueden estudiar y esos de validación que se dan alrededor de ello. Acá me preguntas que si utilizamos también GeoGebra o Demos para la modelación de funciones.
Bueno, yo también quiero decir aquí lo primero, nosotros sí usamos GeoGebra y bastante, pero al principio siempre recomiendo, si tenemos la posibilidad de acceder al Cabri, que lo hagamos, o a, por ejemplo, un programa, un software como Regla y Compás. ¿Por qué? Porque son softwares en donde los estudiantes tienen la posibilidad por ellos mismos de construir los objetos matemáticos. Lástima, no preparé una pequeña demostración, pero en Cabri 2 minutos puede hacer, por ejemplo, ilustrar un proceso de variación, puede ilustrar, por ejemplo, una trayectoria, puede empezar a ver cómo, por ejemplo, esta variación del área, cuando el perímetro es constante, va generando esta parábola, esta función cuadrática, puede determinar el máximo, el mínimo, entonces es muy importante. Luego de eso, cuando ya los estudiantes, inclusive en el marco que usamos, tengo un trabajo que presenté por allá en una jornada en Chile, en donde hablaba, digamos, el paso de lo aritmético, de lo geométrico, perdón, a lo algebraico, puede dar cuando vamos, por ejemplo, en Cabri, vamos de Cabri a GeoGebra. Entonces, me parece muy importante que nosotros como profesores también nos demos estas discusiones y así como utilizamos diferentes modos de pensamiento, utilicemos diferentes softwares y veamos las posibilidades que tiene cada uno, sobre todo por la facilidad que en algún momento puedan tener los futuros profesores y los alumnos que ellos tienen y los nuestros también de acceder a él. Profesor Alberto Montalvo, ¿cómo estás? Un saludo especial. Interesante la propuesta y me preguntas si considero importante el desarrollo a lápiz y papel con el fin de construir un elemento real para llegar a la interpretación de los laptops. Entonces, sí, claro, ya lo decía, me parece muy, muy importante. O sea, yo pienso que en estos días los profesores de matemáticas de alguna manera hemos perdido un poco eso, que los estudiantes eh, hagan estos problemas de lápiz y papel, estas construcciones con regla y compás antes de ir al software. Inclusive en las escuelas primarias ya uno ve poco que los niños hagan estos problemas que de alguna manera los ayudan a mejorar su ubicación espacial, la cuestión de la motricidad y sobre todo la comprensión de la geometría, estas relaciones con el entorno. Entonces, a mí me parece que sí, estos problemas, esto de escribir, por ejemplo, allí cuando mostraba las producciones de los alumnos, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a la respuesta en general que no encontramos el valor y también ese es otro aprendizaje para los profesores de formación, el valor de una respuesta que da el estudiante. Entonces, el estudiante da una respuesta y generalmente nosotros decimos, está bien, está mal, es regular, pero no entramos como en mi tierra, como con tirabuzón, a que él vaya produciendo más saberes a partir de eso que está diciendo. Entonces, te agradezco la pregunta, profesor Alberto, y espero haberte contestado. Por aquí hay varias cosas, muchas gracias. Saludo a Jimmy, saludo a Gabriela, a Ruth, desde Ecuador, bien, por acá, Vanessa, aquí hay una pregunta de Vanessa, dice, gracias profesora Marta por compartir tan importante proceso, y entonces yo quiero aquí Vanessa reconocer también públicamente, porque pues este es el trabajo que se ha venido haciendo en el semillero, como lo dije al principio, en donde, volviendo a lo que nos pregunta Edgar, es complicado, los formadores de profesores que me escuchan aquí, es complicado de pronto lograr que los estudiantes y nosotros mismos y los futuros profesores cambiemos ese chip, pero hay que luchar por eso. Entonces ya, por ejemplo, aquí yo tengo estudiantes ya licenciados como Vanessa, por ejemplo, que en este momento está de joven investigadora en la universidad, que anda también haciendo procesos de formación de profesores y precisamente eso pues lo alienta a uno a continuar. Voy a compartir aquí, David, mi correo. Mi correo es así como mi nombre, Marta
mosquera.usco.edu.co. Yo espero de verdad haber como resuelto todas sus inquietudes. También en el correo, si ustedes desean, puedo compartir algunas cosas. Igual también tengo un canal de YouTube, aunque estos días, con todas estas cuestiones de la pandemia, con todas estas cosas que me he dedicado como a hacer, que sé que muchos de nosotros estamos tratando de cambiar el chip. Hace días no pongo cosas, pero tengo un canal de YouTube que se llama Haciendo Matemáticas con Marta y me buscar con mi nombre también, Marta Mosquera, y allí trato de compartir algunas cosas, pero lo más importante de tener ese canal, y por eso aquí lo digo, es que hay muchas personas que le dejan a uno muchísimas preguntas que le ayudan a reflexionar. Entonces, también he aprendido a lo largo de estos procesos que cuando veo videos o entro y leo artículos o alguna cuestión y hay la posibilidad de compartir con la persona que hizo la investigación o que escribió el artículo, lo hago. Y les recomiendo a ustedes que lo hagan porque es precisamente esa retroalimentación la que nos permite crecer. Dice aquí, generalmente usamos situaciones que involucran funciones cuadráticas, pero también es bueno modelar otro tipo de funciones. ¿Qué nos recomiendas? Pues bueno, yo digo, por ejemplo, hay estos problemas, todos estos problemas que nos llevan a ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, ay, no tengo, bueno, digamos que no sé, alguno de ustedes habrá visto por allí un video, pero si no lo ha visto, véanlo. Hay un video que dice la derivada en una taza de café. Y entonces un día compartiendo, me he visto este video y sentada acá en la casa he puesto a mis estudiantes a reflexionar sobre eso. Entonces, ¿cómo es esa variación que va dando cuando con la ley de enfriamiento de Newton, que uno la estudia así como fríamente, pero tú puedes tener tu termómetro de esos de casa, de esos de la carne, que sirve para meter entre el café, tú lo colocas y entonces empiezas a registrar datos. Ese ejercicio lo hicieron mis estudiantes y dentro de poquito voy a hacer una publicación alrededor de esto, porque fue una experiencia muy interesante. Vimos el video, le hicimos los comentarios al profesor porque hay algunas cosas que no nos llaman de lo que él hizo, pero luego nosotros tomamos nuestra propia taza de café, empezamos a registrar, recuerden que es como bien importante que los estudiantes registren, ¿sí? Que ellos puedan tomar los datos, a qué temperatura está una taza de café cuando yo ya me la puedo tomar. Y por ejemplo, como estos días de la pandemia, aquí en el departamento del Huila nosotros tenemos diferentes climas. Aquí yo en este momento son las 9:46 y yo estoy ya casi a 40 grados, pero hay algunos que están, por ejemplo, en Oporapa, están muertos de frío. Entonces, es bueno, por ejemplo, comparar entre mi taza de café y la taza de café del que está en Oporapa, cuál de las dos se enfría más rápido. Y se van creando variaciones al mismo problema. Otra situación que me parece también como muy interesante es esta que tiene que ver con cuando nosotros vemos una manzana o cuando dejamos allí algo al aire libre que le salen hongos, todos estos procesos de oxidación. Entonces, estas situaciones nosotros podemos mirarlas, por ejemplo, morder una manzana y dejarla allí y empezar a registrar la cantidad, o sea, el área, cómo va variando el área que se va poniendo café por oxidación o por producción de melanina o como sea, pero entonces es bien importante. Y también estas situaciones, aprovecho para decir y te agradezco la pregunta, porque nos sirven, por ejemplo, para entablar diálogos productivos con los profesores de ciencias, en este caso, pero también puede ser con los profesores de educación física. Entonces, con el profesor de ciencias nosotros podemos trabajar situaciones como, por ejemplo, el enfriamiento de la ley de enfriamiento, bueno, esa es más como con el de física,
pero esto de que la manzana se va poniendo café, la podemos trabajar con el profesor de química, estudiar el fenómeno químico, desde matemáticas estudiar el fenómeno de variación que allí se genera y allí pues nos dan varias funciones, estas son exponenciales. También entonces es importante, digamos, estos procesos de crecimiento o decaimiento exponencial que nos llevan a precisamente mirar estas funciones exponenciales y logarítmicas de las que muchas veces hablamos, pero sabemos bastante poquito. No sé, bueno, por allí hay cuando trabajamos, por ejemplo, con los estudiantes, por eso digo con el de educación física, podemos trabajar la velocidad de desplazar o caminando, corriendo, cuánto tiempo nos demoramos en ir de un lugar a otro, tomar mediciones siempre, registrar, comparar y ya. Hay bastantes fenómenos en esto. Siempre me ha parecido importante recomendarnos a los libros a los profesores de matemáticas, revisar en los libros de física, en los libros de química, y estas cosas que no comprendamos, pues charlarlas, aprender a charlarlas con los profesores de física, de química, de ciencias, o por ejemplo los profesores de primaria que nos toca manejar todas las áreas, pues entonces también es importante que nosotros aprendamos como a hacer estos viajes de los conceptos de un área a la otra. ¿Ya? No sé qué más podría decir. Yo creo que ya con esto está bien. No sé, Jonathan, ¿tú qué opinas? Sí, profe Marta, justo a tiempo estamos todos. Te agradecemos de nuevo por tus valiosos aportes y también a las personas que están participando en esta comunicación.